noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Profe, Muy bien, muchas gracias, Andrés. pronto, Sí, dime, ¿qué ibas a decir? Bueno, entonces qué bueno pues que estamos hoy reunidos. Eh, Estamos entonces en la entrega de la siguiente unidad, de la siguiente actividad. Recordemos que tenemos una actividad relacionada con metodologías ágiles, que es la que, pues, es la que se estaba o se está entregando en este momento. Y ya seguimos con la parte del foro refinamiento de la historia del usuario, que ya la habíamos empezado, pues, como a explicar un poquito, ¿cierto? Yo ya les había mostrado este instructivo, esta guía de la actividad, en donde aquí nos decían pues qué era lo que íbamos de qué se trataba esta actividad. Recuerden que es para participar en un foro, ¿cierto? En ese foro ustedes van a participar en equipo, en el equipo que nosotros hemos definido. Recuerden que esta próxima entrega es para el 29 de marzo. Ustedes en este momento ya entregaron pues la anterior actividad, que era además no era difícil, era muy sencilla. Y ya seguimos con esta, en la cual ya hemos explicado pues prácticamente pues mucha parte de ella, ¿cierto? Recordemos que la cuestión es hacer una pequeña investigación de mercados. La vez pasada vimos, ahorita vamos a ver pues como un ejemplo, vimos de qué se trataba esa investigación de mercados acá en este link, porque ustedes lo pueden pues observar. Una pequeña investigación de mercados para poder comparar el aplicativo que ustedes están haciendo, ¿cierto? De pronto con lo que haya en el mercado, ¿cierto? Y también haciendo como una encuesta, ¿cierto? Unas preguntas con una encuesta que pueda verificar, pues, o definir más requerimientos de los que ustedes tienen en este momento, ¿cierto? Entonces sería hacer esa encuesta y buscar por internet aplicativos similares a los que ustedes tienen. Ahorita vemos un ejemplo. Definir también procedimientos funcionales y no funcionales. Aquí observamos pues el ejemplo. Al menos dos conjuntos de requerimientos. La formulación del proyecto, que pues esa formulación vimos aquí de qué se trataba, ¿cierto? Aquí la vamos a repasar. Bueno, aquí hay un video explicativo de ella. Y aquí está pues la explicación a través, perdón. Aquí está bueno, la formulación del proyecto. A ver, ¿será que este es el video nuevamente? Ah, sí. Y aquí está, pues como la presentación de lo que contendría pues esa formulación de proyecto. ¿Cierto? Que tendría pues un título, eso lo explicamos la vez pasada, que tendría un planteamiento del problema, una justificación del problema, teniendo en cuenta pues los requerimientos que ustedes han visto anteriormente, tendría un objetivo general que debe estar acorde con el título, un objetivo general y unos objetivos específicos. Cada objetivo específico tiene que ser medible y tiene que, pues es como si fuera pues como una tarea, ¿cierto? Tiene que ver como con una tarea, lograr una tarea, alcanzar una tarea que tiene que ver, que tenga que ver con el objetivo general. También estaría el alcance del proyecto, o sea, hasta dónde vamos a llegar con el proyecto, qué no se va a hacer en el proyecto. Los beneficiarios, quiénes son los que se van a beneficiar pues de la formulación de ese proyecto, cuál es el impacto que va a tener ese proyecto, ya sea a nivel económico, a nivel ambiental, o sea, los beneficios pues que puedan tener, las restricciones que va a tener ese proyecto o las restricciones que va a tener a nivel de tiempo, a nivel de recursos, eh, mm, a nivel de alcance, a nivel de costo, ¿cierto? Entonces, toda esa parte, pues, tenerla, pues, en cuenta para nuestro proyecto. Y, bueno, esta parte de los posibles riesgos, pues, que se pueden presentar con el proyecto. Entonces,
Aquí está la explicación, pues la vimos también la semana pasada, y también aquí está a través pues, de un video explicativo. Ustedes lo pueden observar acá, el video. Además, pues de lo que se explicó la semana pasada, que ya se vio pues esa parte. Organizar las historias de usuario, la historia de usuario ya la hemos visto, pero como vamos a mirar también, vamos a hacer esta investigación de mercados, ¿cierto? Que esta investigación de mercados va a ser con base en verificar pues lo que hay en el mercado. De ahí se pueden venir otros requerimientos, ¿cierto? Otras historias de usuario. Entonces esas historias de usuario son como las que tenemos en el momento pues para reacomodarlas o adicionar las nuevas que hay. Y otra cuestión es que es necesario hacer el modelo de entidad-relación. Aquí hay un video explicativo del mismo, de cómo hacer el modelo de entidad-relación, que pues no es tanto el modelo de entidad-relación, sino al menos definir las entidades, los atributos y de pronto qué tipo de relación tienen, así como se explica aquí en esta presentación. Está también el video explicativo, ¿cierto? Aquí está el modelo de entidad-relación, está la presentación y aquí está el video también donde se explica lo del modelo de entidad-relación, pues para que no tengan que usar. Permíteme, yo veo si estamos grabando así. Sí, entonces aquí volvemos nuevamente a la presentación. Entonces, como les digo, toda esta partecita pues de la formulación del proyecto, las historias de usuario, y aquí sería el modelo de entidad-relación, al menos ustedes identificar cuáles son las entidades, cuáles son los atributos y las posibles relaciones. O sea, no hacer todavía el modelo, sino identificar entidades, atributos y posibles relaciones. Entonces, eso sería lo que se explicaría aquí en el video y aquí está pues la presentación que vemos acá en este momento. Que nos hablan pues del modelo del dominio, ¿cierto? O sea, pues la necesidad, la importancia de tener bases de datos relacionales. Esto también nos va a servir para hacer el diagrama de clases que lo vamos a ver pues más adelante. Pero entonces aquí por ahora sería la importancia de las bases de datos en las organizaciones, perdón, la relevancia que hay de esto a nivel pues la importancia que hay de esto, pues a nivel de las empresas, ¿cierto? Es una herramienta muy importante. Entonces, como nosotros vamos a hacer un desarrollo de software, obviamente, pues tenemos que tener en cuenta el modelo entidad-relación y luego más adelante el modelo relacional, ¿cierto? Nos permite, pues, determinar qué necesidades tiene la organización teniendo en cuenta las diferentes entidades o los diferentes objetos o elementos de los cuales tenemos que guardar algún tipo de información. Recordemos que en las empresas, pues es muy importante las bases de datos porque ahí es donde se guardan los datos de los clientes, ¿cierto? Los datos de las empresas, de los bancos. Si es una empresa de banco, ahí es donde se guardan las transacciones. Si es una empresa de servicios, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de confecciones o una empresa a nivel mundial relacionada, por ejemplo, con la bolsa de valores. Toda esa información, cualquier tipo de información, ya sea en una empresa grande como de bolsa de valores o una empresa mediana donde se guarda la información de todo lo que la empresa pues desarrolle, ¿cierto? Todos los procesos que se hagan, toda esa parte pues se debe guardar en una base de datos, ¿cierto? Como nosotros, como cada uno de sus proyectos, pues obviamente representa las necesidades de un usuario, ¿cierto? Que se van pues que se van a llevar a cabo o se van a materializar en un sistema de información, pues todo eso se tiene que guardar en la base de datos. De pronto ya todos ustedes están viendo fundamentos y diseño de base de datos.
en donde están viendo esta partecita del Sí, modelo del profe. dominio. Bueno, entonces eso nos da pie para que ustedes pues ya conozcan de ese tema, ¿cierto? El modelo de entidad-relación, que tiene que ver con, en esta parte vamos a identificar solamente pues las entidades que sean más relevantes del sistema de información que nosotros tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí cliente, pedido, artículo. Entonces, ustedes empezarán a identificar en su proyecto cuáles son esas entidades o esos elementos de los cuales se tiene que guardar información. Esa sería otra de las tareas que nosotros tendríamos que ver en la entrega que tenemos para el 29, ¿cierto? Entonces, ese modelo de dominio se puede construir a través del modelo entidad-relación o el diagrama de clases, que también vamos a verlo antes. De pronto, ustedes han visto ya también algo del diagrama de clases. Sí, profe. Sí lo han visto de pronto en la estructura de datos. Sí, pues sí hemos tocado, sí hemos visto diagramas de clases en estructura de... ¿Sí o no? Sí. Bueno, aquí vamos a mirar una cosita pues relacionada con el modelo del dominio, tiene que ver con las reglas del negocio. Muchachos, ustedes... Así. Muchachos, ustedes han visto también el modelo, el diagrama de clases. Bueno, vamos a mirar esta partecita del modelo entidad-relación, que también nos va a servir para el diagrama de clases, que creo que algunos también lo han podido observar. ¿Cierto? Bueno. Entonces, yo me quiero disculpar con ustedes porque con uno de los dos grupos tuve una situación, pues porque se estaba presentando problemas para la entrega de la actividad, entonces unos me lo están entregando, uno de los grupos, ya les dije la forma como había que entregarlo, quiero disculparme y espero que esto no vuelva pues a pasar. No voy a decir aquí de qué forma hay que entregarlo porque pues aquí hay dos grupos, ¿cierto? Entonces, para que se... Esta... esto de diseño, definición de requisitos lo tenemos hoy y lo teníamos también los miércoles, pero los miércoles estamos haciendo el curso de HTML, CSS, porque pues es algo que vamos a necesitar al final del semestre. Y además porque es un tema muy crucial en lo que se refiere a desarrollo de sistemas de información. Entonces, por eso lo estamos planeando así. Este día estamos viendo los temas pues correspondientes a definición y análisis de requisitos y más adelante vamos a llegar a la parte de diseño de interfaces y también al final en la última unidad vamos a estar ya con la parte de HTML, pero por eso lo estamos haciendo como al mismo tiempo porque es un tema muy extenso y que es importante que ustedes pues conozcan cómo se hace toda esa parte de cómo diseñar la parte del PRONI. Listo, entonces estamos en esta parte, vamos a seguir entonces con con la parte del modelo del dominio, o sea, del modelo entidad-relación. Vamos a identificar, por ejemplo, las entidades de este ejemplo que tenemos acá. Supongamos que es la gestión de una biblioteca, que se dispone de un conjunto de usuarios con el número de carnet, el nombre y la dirección, ¿cierto? Este es como el enunciado, ¿cierto? Este es como el enunciado, pues, que tenemos. Y con esto podemos nosotros identificar tanto el modelo de entidad-relación como el diagrama de clases, que también, pues, al menos lo vamos a repasar un poquito, porque yo creo que ustedes ya lo están viendo también en estructura de datos, o lo van a ver. De pronto ustedes ahorita me verifica. De todas maneras, vamos a ver también el modelo, el diagrama de clases. Entonces, aquí tenemos un enunciado y aquí en este enunciado, con este enunciado vamos a ir mirando pues el modelo de entidad-relación y cómo hacemos para identificar las entidades, los atributos y las relaciones.
Entonces aquí nos dice que se dispone de un conjunto de usuarios con el número de carnet, el nombre y la dirección. Cada libro de la biblioteca tiene un código, un título y un número de páginas, ¿cierto? O sea, nos están hablando de como un resumen, pues, de qué contiene, de qué se trata, pues, el problema, ¿cierto? Se realizan préstamos de libros a los usuarios. Cada usuario puede tener prestados a la vez varios libros. Cada libro pertenece a una determinada clase, identificada por una clave. De la clase del libro depende el tiempo máximo que se puede prestar. Se quiere llevar un control histórico de todos los préstamos que se van realizando, sabiendo además del libro y los usuarios las fechas de inicio y de evolución del préstamo. Es importante poder consultar los libros de un determinado autor o de una determinada editorial, sabiendo que un libro puede ser escrito por varios autores, pero editado por una sola editorial. Asuma la información necesaria para construir el modelo de entidad-relación. Entonces aquí lo primero que tenemos que identificar, lo primero que tenemos que hacer es este proceso. Identificar primero las entidades, que ahorita vamos a mirar qué son las entidades, pues ustedes me van a decir. ¿Qué podemos hacer para identificar esas entidades? Identificar las entidades, o sea, los objetos a los cuales tenemos que guardar información, ¿cierto? Los atributos, o sea, las características de esas entidades, de esos elementos, ¿cierto? Por ejemplo, las características del cliente, del usuario, bueno, todas las entidades que allí tenemos. Luego identificar las relaciones y luego realizar, pues, el modelo como tal. ¿Cierto? Entonces, estos son lo relacionado con el modelo entidad-relación. Entonces, identificar los elementos son las entidades, los atributos y las relaciones. Las entidades son las clases de objetos relevantes del mundo real, como el cliente, el empleado, los subpedidos. Y el atributo es todo lo que, las características pues, de esa entidad, ¿cierto? La relación es la conexión entre las entidades. Entonces, nosotros aquí podríamos decir, ¿ustedes creen que cuáles serían las entidades en este caso? ¿Qué creen ustedes que cuáles serían las entidades? O sea, ¿de qué tendríamos nosotros que guardar información en una base de datos? Usuarios, profe. Usuarios, sí, es cierto. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Jessica, profe. Jessica. Jessica, muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí lo voy a colocar, perdón. Exacto, el usuario sería, pongámoslo aquí. ¿Qué otro sería? Podría ser una entidad. O sea, ¿qué otro podríamos nosotros identificar? Miremos aquí cuáles podrían ser posibles entidades. Miremos aquí. ¿Qué entidad puede ser? Ay, perdón. Puede ser un sujeto, ¿cierto? O sea, un sujeto, o sea, Profe, una persona. serían ¿Cómo? libros. Libros, sí, tenés toda la razón. Exacto. Los libros. Vamos a ir hasta allá, qué pena. Permíteme, yo vuelvo otra vez donde está. Sí, efectivamente, los libros. Claro, de los libros que podemos guardar. Incluso aquí lo dice, ¿cierto? Aquí dice que se puede guardar. Ay, Tiene no un sé, el código, color está muy... un código, un título y un número de páginas. O sea que Exactamente. ahí cogería Muchas... ¿qué? 3 atributos, uno o dos, a ver, espérate, yo lo pongo como más... No lo más voy a clarito, poner. profe. Sí. Espérate un momento. Sí. Código, título y número de página. Ah, Serían sí, 3. 3 Exacto. atributos. Exacto. Y de usuarios, pues, o sea, ahí nos dijeron, también Sí, usted imagínese el tema, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser esto solamente los atributos, pueden haber más. El nombre, el carnet,
y la dirección. Exacto, ese sería de usuario. ¿Qué más podrían ser atributos? Perdón, ¿qué más podrían ser entidades? O sea, las entidades es todo lo que sea un sujeto. Por ejemplo, el usuario es un sujeto, o sea, una persona. Libro es un objeto, entonces por eso es una entidad. ¿Qué más podrían ser? ¿La biblioteca podría ser una o solamente crea contexto? Sí, tienes toda la razón. La biblioteca es a la que le vamos a hacer, es lo que tú dices, va a ser como lo que va a contextualizar todo la situación, ¿cierto? Es, es el usuario al que le vamos a hacer le vamos a hacer el software, ¿cierto? Sí. Entonces ese pues no sería una entidad, exactamente. ¿Qué más podrían ser entidades? Todo lo que sea un sujeto, como es Cada libro. Clase, a ver, cada libro pertenece a una determinada clase. Sí. A ver, Cada libro, libro pertenecer, clase. Entonces yo creo Sí, que clase, sí, tienes toda la razón. ¿Cuál es tu nombre? María Estela. María Estela. Estela, muchas gracias. Sí, efectivamente. Una clase, porque además mira que aquí dice, identificada por una clave. De la Sí. clase del libro depende el tiempo máximo que se pueda prestar. ¿Cuáles podría ser entonces los atributos de clase? Puede ser cada libro tiene una determinada clase. ¿Cómo? Tiempo. El tiempo, sí. El tiempo es Clave. una de las entidades. La ¿Qué clave más? también, clave. La clave, sí, Sería como también. el id. Sí, exactamente. La clase del libro depende de la clave, no, está identificada por una clave de la clase del libro, depende el tiempo máximo que se pueda prestar. Un ejemplo de una clase de lo que contendría esa clase de libro, ¿cuál podría ser? O sea, Historia, ciencia. exacto. Historia, ciencias, puedes clasificar también, por ejemplo, libros que son científicos, ¿cierto? Entonces, ustedes de ahí asumen que otro atributo debería tener clase. O sea, es una clave, el tiempo máximo que se puede prestar, ¿y cuál sería la otra? El tema, profe, el tema El como tema, ¿cierto? O sea, el nombre de la clase, como decir, pues la descripción de la clase, donde se va a guardar si es de historia, si es científica, si es, bueno, todas las demás. Exactamente. Muy bien. ¿Qué otros, qué otras entidades? Ya tenemos usuario, libro, clase, ¿qué más? Recordemos que este usuario es de tipo sujeto, este es de tipo objeto, este es una clase que clasifica a otra. O sea, esta clase clasifica el libro, ¿cierto? La clasifica por si es de Profe, historia. autor. Sí. Mira que dice Autor, que muy bien. también depende de autor y editorial. Sí, también, permítame, yo los busco. Es importante saber consultar los libros de determinado autor, sí. Profe, perdón, ¿por qué biblioteca no la dejó? Cuénteme. profe, también puede ser corporativo, no solo pues como nombre de una persona. Entonces puede ser como algo ministerio de salud, ministerio de... Sí. Cuando espérate un momentico, yo primero respondo, o tú estás, o sea, cuando decimos que biblioteca no, porque, a ver, todo esto nos va a servir para guardar los datos de una biblioteca. Por ejemplo, si son usuarios, ¿cuántos usuarios creen ustedes que podría haber en una biblioteca? Sí, profe, ya entendí, ya. Dice, cada Así. libro de la biblioteca tiene un código. Sí, está hablando del libro, sí, profe, perdón. Sí, Sí, ya lo entendí. sí, eso. En biblioteca solamente vamos a guardar una biblioteca, entonces no se requiere una entidad solamente para guardar un solo elemento. En cambio, Sí, por sí, ejemplo, usuarios van a ser muchos libros, muchísimos van a ser muchos. los libros. Autores, muchos. Clase de libro, también pueden haber por ahí 10 clases de libro, entonces también, pero biblioteca solamente es una, a Sí, no ser profe. que uno diga, no, es que la biblioteca tiene varias sedes, en fin, entonces ya sí habría una entidad que se llamaría sede, ¿cierto? Pero aquí no Sí. nos están hablando No, de eso. no, profe, ya entendí porque dice, se dispone de un conjunto de usuarios, ya lo entendí. Dice, cada libro Sí, de... bueno, Sí, ya, profe. y Muchas ahorita gracias. otra persona, creo que era Jessica, me estaba hablando también. Jessica, qué pena. ¿Tú qué me estabas diciendo?
profe, que una compañera dijo que autor. Y yo también, pues, como que agrego que también no solamente el autor, sino que puede ser como algo corporativo, como un ministerio, no solamente como un nombre de autor. Espérate un momentico que yo estoy como, es que esto lo tengo muy pasito. Bueno, no entiendo pues, en esa partecita, lo que tú dices de Chica, corporativo. pero es que la cosa es que, o sea, yo creo que cuando uno hace las identificaciones se apega como a la información que le dan dentro de la lectura. Cuando tú dices Pues, corporativo, ¿a qué te porque, refieres? por ejemplo, profe, yo en Fundamentos de Datos, el profesor nos dio como algo así parecido a una biblioteca, y no siempre como que es lo que está escrito, sino lo que uno piensa que se puede agregar, como es Sí, sí. corporativo. ¿Y qué es corporativo de qué? Profe, que no quiere decir, o sea, por ejemplo, un autor no solamente es una persona o un nombre, puede ser un ministerio que creó el libro, un ministerio de Sí, educación. sí. Ajá. Claro. Sí. Perdón que de pronto opine o algo, porque ahí dice, es importante poder consultar los libros de un determinado autor o de una determinada editorial, sabiendo que un libro puede ser escrito por varios autores, pero editado por una sola editorial. Entonces, editorial no viene a ser entidad. También, sí, incluso ahorita ya lo habían, sí, exacto. Autor, editorial también, porque editorial, un autor, perdón, porque editorial es, ¿con quién relacionaríamos nosotros editorial? ¿Con quién está relacionado? O sea, ¿con qué entidad? Pues aquí dice, vea, por ejemplo, al leer, es importante consultar los libros de un determinado autor o de una determinada editorial. O sea que ahí se puede autor o se puede editorial, sabiendo que un libro puede ser escrito por varios autores, pero editado por una sola editorial. Entonces deben de ser los dos, porque mire que Sí. hay, pero entonces, ¿dónde va el verbo ahí, profe? No, pero Ahí por no una va. sola editorial. Sí, claro, ahorita hablamos del verbo, sí. Asuma la información necesaria. Lo que decía ahorita, pues, Jessica, claro, y la otra Sí. compañerita. Sí, aquí podemos asumir cosas, pues, que de pronto no estén acá. No hay problema, Profe, ¿cierto? Sí. pero ¿sabe qué? Que en las dos habría que crear autor y editorial, porque muchas, o sea, si no es muchas, yo que he trabajado con tema de bibliotecas, he visto que casi todas las bibliotecas llevan como su orden o su, ¿cómo le dicen a esto? La forma en la que organizan los libros siempre llevan como el catálogo de lo que son las editoriales que manejan, los autores que manejan Claro. y así. Todas tienen su autor y tienen la editorial. Exactamente. O sea, tienen que ir las dos. Exacto. Entonces ahí ya estamos identificando las entidades, ¿cierto? Identificar las entidades. Ahora sería identificar cuáles son los atributos, porque yo creo pues que aquí ya no habría. Sí hay una entidad por ahí que falta, una de las principales. Es la principal de todas. Miren una cosita, las entidades para uno poderlas reconocer bien, hay varios tipos de entidades. Entidades que son de tipo sujeto, que ya las hemos identificado, como es, por ejemplo, el cliente, el usuario, ¿cierto? Todo lo que genera una transacción, una persona, un autor, nosotros ya hemos identificado un autor, identificamos un usuario, me parece que fue la persona que va a prestar el libro, ese también es un sujeto. También hemos identificado objetos que son tangibles o intangibles, por ejemplo, el libro, ¿cierto? Lugares, identificamos, por ejemplo, la editorial, ¿cierto? Una ciudad, una bodega, pues en cualquier otro tipo de ejercicio también la podríamos identificar. Abstracciones, todo lo que clasifique otra entidad, como por ejemplo la clase de libro. Pero no hemos identificado el evento o la transacción. O sea, donde son transacciones propias del dominio, generalmente originadas por los sujetos y cuya acción recae sobre los objetos. Entonces, ¿cuál sería aquí? Pues la transacción, o sea, lo que se genera todos los días. ¿Cómo? El préstamo. El préstamo. Entonces, es identificar, ¿cierto? El préstamo. Entonces, aquí lo tenemos. Préstamo. ¿Cierto? Aquí está. Ese préstamo por aquí nos dice, será ese préstamo de libros, cada usuario puede
tener prestados a la vez varios libros. Cada libro pertenece a una determinada clase identificada por una clave y de la web. Se requiere llevar el control histórico de todos los préstamos que se han realizado, sabiendo además del libro y el usuario las fechas de inicio y de evolución del préstamo. ¿Cuáles serían los, pues, aquí hay de pronto atributos de préstamo? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe. Sí, Son- profe, a ver. Son, de hecho, el control histórico sería como el tema del usuario, la fecha de inicio y la devolución, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Serían estos, además pues de que vamos a tener estos dos, además de que el préstamo va a ser hecho por un usuario, ¿cierto? Y que va a prestar es un libro, o sea, está relacionado con usuario y con préstamo. No vamos a decir que usuario es un atributo. ¿Ustedes creen que usuario y libro serían atributos? No, profe, no. No. Deben de ser entidad. Entra, pues Exacto. es que no sé, se presta como para que entren como atributos, pero a la vez no, porque, o sea, siempre los préstamos van a tener, para usted hacer un préstamo siempre tiene que haber un libro y un usuario, entonces Sí, siempre tiene que haber el nombre del libro, el nombre del usuario, entonces podría ser exacto. atributos, pero a la vez son identidades, entonces no lo tengo Sí. claro. Sí, muy bien. Y tienen ustedes toda la razón, tanto Jessica como Estela, porque resulta que usuario ya lo hemos identificado como que es una entidad y que mire que tiene sus propios atributos. Y libro también lo hemos identificado, pues, también hemos dicho que es otra entidad, aunque no está aquí definido cuáles son sus atributos, pero nosotros sí sabemos cuáles son los atributos de un autor, perdón, de un libro. No, perdón, de libros sí tenemos identificado también. Cada Sí, ahí libro tiene. tiene, mírenlo aquí, también tiene sus propios atributos, entonces por eso no son atributos de préstamo, pero se relacionan, ¿cierto? Se relacionan, Profe, usuario y ahí libro entra se como la relacionan con préstamo. ¿Cómo? no sé, profe, si ahí entra como la cardinalidad de, como de uno, Exactamente. una, muchos. Exactamente, ahí entra la cardinalidad. Entonces esa parte sería la que nosotros aquí identificaríamos, ¿cierto? ¿Cuál es ahí la cardinalidad? Entonces, aquí ya nosotros identificamos entonces eh, cuáles son entonces las entidades de tipo sujeto, las entidades de tipo objeto, del lugar, de abstracción y el evento. Miren que el evento son las transacciones propias del dominio y son generados por los objetos. Recae sobre los objetos. Entonces, mire, por eso es que Jessica ahorita decía, ay, es que me parece que usuario y libro son como atributos de préstamo, pero al mismo tiempo también son entidades. Son entidades, pero se relacionan, ¿cierto? Se relacionan, como ahorita también, pues también dijeron, pues ustedes están hablando varias, ahí es que están hablando mucho, pero está muy bien. Profe, Y fue la ustedes, compañía. ¿cuál es la compañera? Es que están hablando Jessica, Estela, Me ¿y cuál es la parece, otra? me parece que es Angie, Angie, ¿no? Sí. Sí, Jessica, Angie. sí, Angie, sí. Ah, bueno, Angie, listo. Entonces, como ahorita también decía, pues Angie, resulta que estos dos elementos, tanto el autor eh, como, como el libro, ¿cierto? Perdón, tanto el usuario como el libro son entidades, pero que se relacionan con el préstamo. Porque por lo general el préstamo es un evento y todas las entidades de tipo evento son generadas por un sujeto. En este caso, el préstamo es generado por el usuario, ¿cierto? Por el cliente, el usuario. Y es sobre un objeto, que en este caso es el libro. Pero esa es la transacción que se hace todos los días en una biblioteca. Pues todos los días se registra préstamos. O sea que ese préstamo es prácticamente pues el principal, o sea, no es la razón de ser pues de la biblioteca, ¿cierto? Entonces, aquí lo que ustedes harían en su proyecto sería identificar esas entidades. O sea, ustedes identificar, a ver, cuáles son los sujetos que yo puedo identificar en mi proyecto. ¿Cuáles son los sujetos? ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son las transacciones que se hacen diariamente? ¿Cierto? Aquellas que generan, pues en este caso no es dinero porque pues
en un préstamo de biblioteca por la general es de una universidad, es de una bueno, cierto. Pero sí, por ejemplo, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un supermercado, por ejemplo, ahí hay una transacción. Estamos hablando de un banco, entonces en el banco se genera una transacción para cuando estamos consignando, retirando, ¿cierto? Entonces, pues, todo lo que tenga que ver con empresa, lo principal es la transacción que se genera. Entonces, siempre es generada por un sujeto y es sobre un objeto. Entonces, es muy importante uno identificar esto precisamente pues para que no tengamos el problema de la desnormalización, ¿cierto? Redundancia de información. Entonces, identificar las entidades es muy importante por eso, para poder que tengamos una base de datos pues normalizada, ¿cierto? Esa es la partidita que ustedes van a identificar en sus proyectos, ¿cierto? Identificar las entidades, ¿cierto? Bueno, aquí ya las entidades ya las identificamos, entonces aquí no las vamos a volver a identificar. Son estas, ¿cierto? El usuario que es de tipo sujeto, el libro que es de tipo objeto, el préstamo, que es un evento que lo genera un usuario sobre un usuario sobre un objeto que es el libro, ¿cierto? La editorial que es de tipo lugar, el autor que es de tipo sujeto, la clase que es de tipo abstracción. Abstracción significa que es una entidad que clasifica a otras entidades, ¿cierto? Entonces aquí ya hemos identificado las entidades. Ahora sería aquí identificar de estas entidades cuáles serían los atributos, ¿cierto? Aquí sería, por ejemplo, de usuario, pues tendríamos que mirar, esos atributos prácticamente ya los habíamos identificado nosotros, ¿cierto? Dijimos que el usuario iba a tener un ID, un nombre, un celular, un correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, va a tener un carnet, obviamente, un nombre, una dirección. Del libro, ustedes recuerdan, a ver, si tienen buena memoria. Un código, un título, Exacto. Un código, un un título. por ejemplo, un ¿Cómo? número de páginas. Número de páginas. Exactamente. Profe, dentro del libro entraría, pues es que ahí vuelve y se vuelve como un poquito complejo. Ahí entraría también autor y editorial, ¿no? Porque todos los libros No, tienen un autor y una editorial. sí, autoría editorial, pero por eso vamos a hacer la relación, vamos a relacionarlo, porque ya dijimos que cada uno iba a ser, pero muy buena tu pregunta, que cada uno iba a ser una entidad. Entonces ya, por ejemplo, autor y ¿cuál es el otro? Y editorial van a ser, cada uno dijimos que iban a ser entidades por aparte, porque autor es un sujeto y editorial es un lugar, ¿cierto? Es donde se editan todos los libros, ¿cierto? Entonces los dos se relacionan con libro, porque el autor es el autor del libro y la editorial es la parte donde vamos a imprimir los libros, ¿cierto? Donde se editan los libros. Entonces esos van a ser entidades, dijimos, ¿cierto? Entonces dijimos, pero antes de esas dos de autor y de autor y editorial, tenemos la del préstamo. Este de préstamo es el que relaciona estas dos. Entonces recuerden, esta es una entidad de tipo transacción que es generada por el usuario es el que va a hacer el préstamo, sobre lo que se va a prestar, que en este caso Es el libro. Sí, entonces esta de transacción es muy importante que nosotros las identifiquemos, ¿cierto? Va a tener el ID del préstamo, la fecha de inicio y la fecha de evolución. Y se va a relacionar con estos dos, ¿cierto? De alguna manera se tiene que relacionar, porque como ahorita dijimos, no es que el préstamo es de qué, de un libro, ¿cierto? ¿Y quién lo va a prestar? Un usuario, Editorial, un usuario. entonces, pues, tiene que estar relacionado. Tiene que estar relacionado. Ahora, bueno, la clase es que se recuerdan cuáles eran los atributos. Esto nos sirve para memoria, porque Una clase, sí, de sí, clase tipo sí, exacto. tipo préstamo y tipo máximo de préstamo, o sea, qué Sí, días o qué tiempo, ¿cierto? exacto, el tiempo. Exacto. Muy bien. Entonces, tendríamos el ID de la clase, el tiempo máximo de préstamo, y aquí me faltó otra, un atributo. Aquí en clase. El Bueno, ahí nombre del están ya libro, los. profe. No.
La descripción de la clase, Sí, descripción, pues como para saber, aquí ahí va. permíteme, yo vuelvo otra vez a colocar el préstamo y la clase, es el ID de la clase, la descripción, o sea, para identificar, por ejemplo, los que son de caricaturas. Entonces, para Sí. colocar aquí caricaturas, tiempo máximo, los que son de caricaturas, 15 días. Luego, científica, tiempo máximo, 8 días, porque pues se utiliza mucho, supongamos, la científica. O la de caricaturas, pues, que se utilicen, o sea, depende de no sé, alguien dijo que tenía como experiencia en esta parte de las bibliotecas. Hay unos que se prestan más, con más periodicidad que otros, entonces, dependiendo de eso, se define como el tiempo máximo de prestación. Se prestan, o sea, hay como unas cosas que estudian el tiempo que se necesita como para estudiar un libro. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un libro de matemáticas que a usted le va a tomar un poquito más de desgaste mental a un libro que es una novela y quizás usted la pueda leer más rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que son libros de ciencias y eso se prestan alrededor de un mes y medio, y si usted lo necesita más tiempo, se renueva. Y Claro, ya lo que son libros de novelas y así, se prestan una semana, 2 semanas, por ese estilo. exactamente. Ajá, entonces ahí es donde, aquí descripción, podríamos colocar la descripción de la clase, por ejemplo, novela. Entonces colocaríamos 15 días, no sé. Y la otra, matemáticas. Entonces, ¿cuánto se puede prestar? 40 días, supongamos, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de libro, en esta biblioteca, pues yo creo que puede ser válido para muchas bibliotecas. Entonces, esa es la clase. ¿Y la clase con qué entidad se relacionaría? ¿Clase a quién clasifica? Préstamo, ¿Cómo? préstamo. Pero aquí cuando decimos, el tiempo máximo en que se va a prestar, ¿qué? Por ejemplo, aquí ahorita decíamos, los Libre, novelas. profe. ¿Cómo? No sé, ¿Qué profe, opinan si libre. Tiempo máximo libre. del libro? Eso. Entonces no es tanto del préstamo, sino del libro. Entonces la clase es del libro. Es de lo que se va a clasificar, porque no, porque aquí estamos definiendo es el tiempo máximo, pues, en que se va a prestar el libro. El autor. Entonces, ahí nos decían atributos de autor. Sí, profe, sí. Está el del autor y nombre del autor. Pues Sí, me imagino que exacto. debe tener más atributos. Sí, debería de colocar aquí, ahorita lo colocamos, el apellido, el ID, el nombre y el apellido, porque ¿qué más? Pues no vamos a tener pues ni número de documentación del autor, pues no, ¿cierto? Porque son Pero, autores a pues ver, que son mundiales. del autor muchas veces se maneja la abreviación, como los libros tienen como una abreviación para ser citados, que se cita el autor por abreviación, se maneja la abreviación, que es como una especie Excelente. Entonces, que es sí, como una entonces aquí especie de podríamos nombre. decirle que estaría aquí, ¿cierto? El apellido y la abreviación. Sí, Perdón profe, que puede aquí, decirse así. perdón, como algo pues listo. Y aquí también en usuario debería estar el nombre, el apellido, ¿cierto? Porque el nombre y apellido no se pueden colocar juntos. Perdón, la dirección, el celular, o sea, se necesita Sí. pues toda la información del Correo. cel, correo, bueno, coloquemos aquí que más que la dirección sería aquí más, ya ahora es más que todo el correo, DIR, ¿cierto? Ese sería pues muy importante Profe, tener. tengo una ¿Cómo? pregunta. Tengo una pregunta. En esta entraría, por ejemplo, en la biblioteca de la que yo tengo conocimiento, pues se manejaba, por ejemplo, en el sistema se manejaba el autor con los atributos, identidad del autor, nombre del autor, apellido del autor, y también se manejaba el tipo de escritura al que normalmente se dedicaba, por ejemplo, que poesía o filosofía o ese tipo de cositas. No sé si ahí entra eso.
Sí, aquí podría entrar, pero ahí sí tendríamos que colocar, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo haríamos nosotros para adicionar lo que nos está comentando Jessica? Angie, profe, Angie. profe, aunque eso ya lo clasifica también el tipo clase, ¿no? No, no No, porque, ese es, porque es que la clase, no, pero está muy sí, interesante lo que nos están proponiendo. lo que dice Angie debe quedar como atributo. No, a la lo- clase clasifica es al libro, pero lo que sí. nos está proponiendo, qué pena que es que yo no veo aquí Profe Angie, Angie es la que es experta en la que es Por eso, experta en la la, biblioteca. en- Lo que, sí, sí, la entidad lo, vendría a ser clase y ya lo que dice Angie debería irse como atributo. no, a ver, lo que No, dice Angie no debe, o sea, debería, para mí, pues, ¿ustedes qué piensan? Debería ser como atributo. ¿Y cuál sería ese atributo? A ver, hagámoslo primero como atributo. perdón, ¿cómo Angie qué? dice que el Profe. autor. ¿Sí es el autor que dice Angie o es la clase? Estoy Sí, No, como, profe, es que, cuéntanos otra espere, vez, espere. Angie. En la biblioteca en la que yo trabajé, manejaban en la parte de autor, manejaban lo que eran los datos del autor o ¿cómo le dicen? Las propiedades, eran nombre, apellido, la abreviación y el tipo de escritura. Por ejemplo, supongamos Kant, que escribía pura filosofía, entonces ponían el nombre, el apellido que era Kant y el tipo de escritura que era filosofía. Exacto. Aquí lo podemos colocar como otro atributo, pero si lo colocamos acá, habría redundancia de información, porque ¿cuántos tipos de autor hay, Angie? Cuéntanos, más o menos cuántos veías tú. Por ejemplo, se ve lo que es novelista, que son los que escriben, pues, novelas, valga la redundancia, está Sí, sí. filósofo, está matemático, científico, Sí. que los autores se Exactamente. dedican como a un tipo de escritura, la mayoría se dedican a un tipo de escritura fija, por ejemplo, está poeta, todo ese tipo de cositas. Entiendo. Bueno, es como parecido a la clase que veíamos acá. Lo que pasa es que en esta clase clasificamos es a los libros, ¿cierto? Que nosotros aquí Exacto, clasificamos y al sí, libro, sí, sí, sí. Lo que es la por clase eso. y el autor vienen a hacer al libro. sí, Ajá, por eso le exacto. preguntaba si hacía más parte de la clase o del autor, porque pues de esa forma también ayudaba mucho en el sistema, como ya manejaban sistema, ayudaba, por ejemplo, a clasificar los autores y cuando usted ya iba a buscar, entonces ya usted sabía más o menos a qué se dedicaba el autor, entonces ya era más fácil encontrar el libro. Sí, porque, pero ahí están hablando es del autor, porque esta clase es la forma de clasificar los libros. Ya si necesitamos clasificación pues del autor, ya, pues, si me entienden, es distinto, ¿cierto? Una cosa es clasificar el autor y otra cosa es Sí, clasificar el libro. sí, no, Pero en este hay caso, que sí. Hay que tener en cuenta una cosita que no está de pronto teniendo en cuenta el texto. Sí, pues como dijo la compañera, hay que inferir a veces. En las bibliotecas hay personas que no van a buscar como tal un libro con un nombre específico, sino autores. Hay personas que van buscando, Exactamente. por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando estaba en el tema de préstamos de libros, había gente que me decía, no, vengo buscando este autor, pero no sé, un libro de él que hable sobre este tema. Por ejemplo, de Kant siempre iban buscando temas de conciencia, cosas así, porque Kant se relaciona mucho con el tema de la conciencia. Sí, Entonces, a veces le decían a uno Kant, y si usted no sabe del libro, entonces usted ya va y ubica Kant, filósofo. Ah, bueno, entonces estamos buscando en la parte de filosofía, porque si no es un tema complicado, se pone a buscar en toda la biblioteca donde encuentra Kant. claro, claro, claro. Exactamente. No, si fuera también la clasificación del autor, aquí tendríamos que colocar un atributo que se llamará tipo, pero realmente, si nosotros queremos colocar el tipo de autor, ya este tipo se convertiría hasta en otra entidad que clasifica el autor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, así como hay varias clases de libros, también hay varias clases de autores, pues, ¿cierto? Entonces, o no sé si por ahora no lo coloquemos para que no nos enredemos, ¿cierto? Porque también yo me imagino que en una biblioteca uno busca, por ejemplo, eh,
por matemáticas o por filosofía. Entonces, por filosofía, ya mirar todos los autores que son de filosofía, ¿cierto? Sí, también más sencillo. Allá sí te complicaban un poquito más. No, no. Bueno, listo. Entonces, aquí ya nosotros hemos clasificado los atributos de esas entidades. Eso sería lo que también harían ustedes para su proyecto, ¿cierto? Luego de clasificar pues, esos atributos, esas entidades, definir cuáles son los atributos, ya la idea sería identificar las relaciones, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a hacer pues para nuestro proyecto. Ustedes saben que hay varios tipos de relaciones. Las que más se usan, ¿cierto? Vamos a ver hoy sobre todo las que son de uno a muchos o de muchos a muchos. También las hay de uno a uno, ¿cierto? Entonces, esas serían las que nosotros más utilizaríamos, ¿cierto? Las relaciones de uno a uno, bueno, que una persona vive en una sola vivienda, que un departamento puede tener varios empleados, ¿cierto? Por ejemplo, el departamento de sistemas de las empresas tiene varios empleados, pero un empleado solamente pertenece a un solo departamento en una empresa, ¿cierto? Entonces aquí hay una relación de uno a muchos, ¿cierto? O sea, siempre las relaciones se ven en ambos sentidos cuando uno la analiza. Un departamento tiene varios empleados y un empleado solamente hace parte de un departamento, o sea, se analizan en ambos sentidos, de departamento a empleado y de empleado a departamento. Entonces, como aquí de departamento a empleado la relación es de uno a muchos y de empleado a departamento es de uno a uno, ¿cierto? Nosotros decimos aquí que la relación es de uno a muchos. Y aquí, un profesor tiene muchos alumnos, ¿cierto? O sea, un profesor, una instancia, un ejemplo de un profesor, o sea, por ejemplo, yo, Diana Rico, tiene muchos alumnos, pero un alumno también puede tener muchos profesores, entonces aquí la relación sería, pues, de muchos a muchos, pues, descontextualizando esto, porque eso depende de las condiciones, pues, del enunciado o del problema, pues, que se tiene, ¿cierto? Pero entonces aquí la cuestión es definir las relaciones, o sea, la cardinalidad, lo que se llama la cardinalidad, que ustedes también esa parte la están viendo en base de datos, en diseño, ¿cómo es? Fundamento y diseño de base de datos. Entonces aquí nosotros vemos las entidades. La cuestión es que cuando ustedes ya identifiquen las entidades, ¿cierto? Que por ejemplo ya identificamos que está usuario, libro, préstamo, que lo genera un usuario sobre un libro. Esa es como la parte, o sea, este es la entidad, ustedes tienen que identificar en su proyecto cuál es la entidad de tipo transacción, o sea, que es generado por un sujeto sobre un objeto. Esta se llama como la entidad reina, ¿cierto? Como la principal, porque es la que todo el día se utiliza. O sea, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un préstamo, como nos decía Angie ahorita, ella allá en la biblioteca, ¿qué es la que tanto hacían en la biblioteca? Préstamos, que es para lo que más se usaba el sistema, para generar todos los préstamos, para prestar los libros. Entonces, esta es la entidad en la que todo el día allá en la biblioteca más se tenía que guardar información. ¿De qué? De los préstamos, ¿cierto? De los préstamos que genera un usuario sobre el libro, o sea, de un sujeto sobre un objeto. Las otras entidades, entonces, clase, autor y editorial. Entonces ya tendríamos nosotros que mirar acá cuáles son las entidades que se relacionan con cuál, ¿cierto? O sea, sería esta una forma como de identificar las entidades y las relaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos colocar como entidad 1? ¿Cuáles serían las dos entidades que podríamos nosotros relacionar? ¿Qué entidades pueden ser, por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? El primero, Sí, pues puede ser cualquiera, no tiene que ser pues una... Aquí yo sí tengo una de primero, ¿cierto? Pero ¿cuál podría ser? ¿Cuál creen ustedes que debería de ser? yo pienso Usuario y que, Usuario y libro. yo, Listo. Sí, yo pienso que editorial primero y luego usuario. bueno, aquí, permíteme una cosa. Entonces, primero editorial, ¿cierto? Editorial, Sí, ¿con quién la relacionaríamos? con usuario. Pienso ¿Por qué de esa con manera, usuario? porque el usuario es el que va a prestar el libro. Pero va a prestar ese libro, pero la editorial es de quién?
Pues, Del o sea, libro. del libro, Del libro, entonces yo la relaciono es con libro, ¿cierto? sí. Listo. Pero entonces yo mirando en las diapositivas que usted tiene ahí, miro que dice que editorial es un lugar. Sí, es un lugar donde se editan los libros, sí, Sí, exacto. bueno, el libro. Entonces, listo, siga pues Angie o quién más sigue. ¿Quién más nos quiere colaborar? ¿Qué más tendríamos que relacionar acá? Porque no podemos relacionar, por ejemplo, editorial con, por ejemplo, con autor, No, no, ¿cierto? no. No se puede, porque editorial que tiene que ver con el autor, nada, pues seguramente la editorial, sí, la editorial es donde se editó el libro, pero con el autor no tiene que ver nada. ¿Qué más? O sea, tenemos que mirar, sí. Profe, yo digo que usuario préstamo. Usuario préstamo, sí. Usuario Préstamo, préstamo. sí. Listo, porque usuario, por ejemplo, no lo podemos relacionar con, vuelve otra vez a decir, no puedo relacionar usuario, por ejemplo, con editorial. ¿Qué tiene que ver usuario con editorial? Nada, ¿cierto? Nada. Nada. Usuario no lo puedo relacionar, por ejemplo, lo podría relacionar, bueno, con autor. ¿Qué tiene que ver usuario con autor? Nada, ¿cierto? O sea, yo digo es para guardar la información, ¿cierto? El usuario va y consulta, consulta por autor, ¿cierto? Pero consulta solamente. Pero ya cuando se va a guardar se va a guardar la información en la base de datos, entonces el usuario, ¿de qué se va a guardar la información? Del préstamo que va a hacer, ¿cierto? Del préstamo que va a hacer. Esa es la información que se va a guardar. Usuario se podría relacionar con libro. ¿Qué opinan ustedes? Puede que sí, puede que no, Profe, yo ¿cierto? digo que sí, porque el usuario es el que presta el libro. Claro, uno diría, sí, claro, usuario al que presta el libro. No, y de hecho sí se relaciona, ¿cierto? Pero hay una cosa, muchachos, pues hay un tipcito para que tengamos en cuenta. Préstamo, miren lo que nosotros decíamos por acá, a ver, aquí nosotros decimos, préstamo lo genera un usuario, o sea, préstamo se relaciona tanto con usuario como con libro, ¿cierto? Es decir, préstamo es la entidad que permite relacionar usuario con libro, ¿cierto? Es decir, cuando yo hago un préstamo, yo inmediatamente guardo la información de quién fue el usuario que hizo ese préstamo y sobre qué lo hizo. Entonces, usuario sí se relaciona con préstamo, pero usuario sí se relaciona con libro, pero a través del préstamo, ¿cierto? Es decir, miren que aquí yo estoy diciendo, préstamo se relaciona con usuario y préstamo se relaciona con libro, ¿cierto? Y es el que me permite relacionar los dos. Por eso es que préstamo es una entidad especial, una entidad de tipo transacción, ¿cierto? Todo el día en la biblioteca de Angie, donde trabajaba Angie, todo el día ahí eran en el computador, ¿cierto? En el computador tenían que ingresar la información del préstamo, el usuario del libro, o si es una biblioteca pues digital, ¿cierto? Siempre se tiene que saber quién es el usuario que, pues porque por ejemplo hay veces que prestan en forma digital libros que son digitales, ¿cierto? Entonces siempre se tiene que guardar la información de quién es el usuario que hizo el préstamo de ese libro y qué libro es, ¿cierto? Entonces miren que préstamo es una entidad que me permite relacionarme con la persona con quien generó ese préstamo y sobre quién lo generó, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podríamos decir que préstamo se relaciona también con quién. ¿Con quién creen ustedes que se relaciona también préstamo? Profe, con usuario, con libros, se Con relaciona libro, con casi exacto. todas. Con, sí, préstamo se relaciona con libro, exacto. Entonces, miren que usuario y libro se relacionan a través del préstamo, no se relacionan directamente. No se pueden relacionar directamente, sino a través del préstamo. Y por eso es que aquí nosotros hacemos
La aclaración de que préstamo es relaciona con usuario y con libro. Ahora, clase, ¿con qué la relacionamos? ¿O qué otra relación ven ustedes ahí? El profe, clase se relaciona con libro, porque Clase la se clase relaciona. clasifica los libros. Exacto. Sí. Incluso Clase la también, incluso también como no añadimos lo otro que yo te estaba diciendo ahorita de la parte del autor, entonces también se relaciona con autor. No, pero es que para relación, bueno, también puede ser. También puede ser. Pues como para, por ejemplo, si la clase es, por ejemplo, de matemáticas, de filosofía, sí, tienes razón, Angie. Podemos colocar aquí que clase lo relacionemos también pues con autor, sí. Lo que pasa es que sí hay que tener mucho cuidado que cuando vayan, o sea, que se ingrese pues bien la información del libro de autor, pero sí, es válido, Angie. Clase nos puede servir para clasificar tanto el libro como para clasificar el autor. Sí, tienes toda la razón. ¿Cuál lo faltaría aquí? Yo creo que ya sería hasta ahí, ¿cierto? Esta de clase con autor sí no lo tenía pues definido, pero sí, tienes toda la razón, Angie. Muy bien. Yo creo que ya hasta ahí Profe, vendríamos, sí. ahí te falta autor con libro, me parece. Autor con libro, faltó ese, sí. Autor con libro, muy importante, sí. Muchas gracias. Ese nos faltó, muy importante. Muchísimas gracias, listo. Autor con libro. Bueno, ya, ¿qué más faltó? Cuéntenos. ¿Qué más faltó ahí? Yo creo que ahí ya sí tenemos todo, ¿cierto? Listo, entonces Sí, aquí profe, creo. está. Aquí ya entonces lo único que faltó fue lo que nos dijo Angie, pues que es qué clase también lo relacionaríamos con autor, ¿cierto? Sería lo único que faltó aquí. Clase con autor. También que nos permitiría también clasificar el autor, ¿cierto? Esto sería lo que nosotros tendríamos que hacer para nuestro proyecto. Definir cuáles son los atributos, cuáles son las entidades, definir los atributos por cada entidad y definir las relaciones entre estas entidades. Después de que nosotros hagamos esto, tendríamos que definir lo que ustedes han hecho también en el modelo, en definición, análisis, perdón, en fundamento y diseño de base de datos, el tipo de relación que hay. Si es relación 1 a 1, si es relación 1 a muchos, o si es de muchos a muchos, ¿cierto? Los tres tipos de relaciones, pues, que más se utilizan. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, acá. Para poder nosotros definir esas relaciones, entonces miramos cada entidad, o sea, por ejemplo, usuario con préstamo. Entonces hay que analizarlo en ambos sentidos, ¿cierto? De usuario a préstamo, un usuario puede realizar ¿cuántos préstamos? ¿Uno o muchos? ¿Cierto? Tendríamos que mirar la cardinalidad, ¿cierto? Miren aquí la forma como se hace. La entidad 1 puede, aquí un verbo, puede prestar o puede realizar ¿cuántos? Uno o varios. Y luego la entidad 2. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un usuario puede realizar ¿cuántos préstamos? ¿Cuántos préstamos creo? ¿Uno o varios? ¿Cuántos? ¿Qué dicen ustedes? Uno. Profe, yo creo que es un Uno. dato que deberíamos esclarecer, ¿Cómo? porque dependiendo que permita la biblioteca, porque hay bibliotecas que permiten si no prestar un solo libro, o prestar dos, o prestar tres, o prestar cuatro, o cinco. Ah, perfecto. Pero a través del tiempo, un usuario, ¿cuántos préstamos puede hacer a través del tiempo? Pues, por ejemplo, un usuario en el momento solamente puede prestar un solo libro, supongamos que es ya esa restricción, pero puede que lo lleve y después vuelve a prestar otro libro, ¿cierto? ¿O no? Claro, no va a prestar un solo libro pues en toda su vida. Pero, Puede lo, pero, prestar. es- pero va a estar pidiendo prestado un libro a través del tiempo. O sea, si por ejemplo termina el libro que prestó, busca otro y así, entonces va de uno a muchos.
Exacto, aquí un usuario puede prestar uno o muchos libros a través del tiempo, ¿cierto? O sea, yo, Diana Rico, puedo prestar uno hoy y lo puedo devolver. Supongamos que sea uno solamente, que haya esa restricción, pues de que solamente preste uno en el momento específico, ¿cierto? Pero después de que yo lo entrego dentro de 15 días, puedo prestar otro, ¿cierto? Entonces, la relación ahí sería de uno a muchos. Uno o muchos libros. Un usuario puede prestar uno o muchos libros, ¿cierto? Pero un préstamo, ¿cuántos usuarios los realizan? Uno solo, ¿cierto? Un préstamo solamente puede ser realizado por un solo usuario. Entonces, aquí la cardinalidad es de uno a muchos, ¿cierto? En este lado es de uno a muchos. Y un préstamo debe ser realizado por ¿cuántos autores? Ser realizado por uno y solo un usuario. Entonces, mire, en este sentido de usuario a préstamo hay una relación de uno a muchos, pero de préstamo a usuario, la relación es de uno a uno. Entonces, cuando la relación en un sentido es de uno a muchos y en el otro sentido es de uno a uno, sacamos de conclusión que la relación es de uno a muchos, siendo la cardinalidad 1 usuario, ¿cierto? Y la cardinalidad muchos, la de préstamo. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando yo analizo una relación entre dos entidades, tengo que hacerlo en ambos sentidos. Entonces, ¿cómo? Yo analizo primero una instancia o un objeto de la primera entidad con cuántos instancias o objetos de la segunda entidad se puede relacionar. Es decir, un usuario, ¿cuántos préstamos puede hacer a través del tiempo? Porque cuando usted va a hacer luego un análisis y saber cuáles son los libros más prestados, ¿cierto? O cuál es el usuario que más préstamos ha hecho, ¿cierto? Entonces, yo tengo que guardar esa información. Yo no puedo guardar la información solamente del préstamo que se hizo en el momento. Yo tengo que guardar, como decía el mismo enunciado, un histórico de los préstamos que se han hecho, ¿cierto? Entonces, por eso yo tengo que analizar a través del tiempo ese usuario cuántos préstamos ha hecho. Entonces, siempre se analiza en ambos sentidos, de la primera entidad a la segunda y luego de la segunda a la primera. Entonces, por ejemplo, de usuario a préstamo, primero lo analiza una instancia o un ejemplo, o sea, Juan Pérez, ¿cuántos préstamos ha hecho? Entonces, Juan Pérez puede hacer muchos préstamos, ¿cierto? Entonces, la relación es de 1 a 8. Ahora, un préstamo en particular puede ser hecho por ¿cuántos usuarios? Pues por uno solo, ¿cierto? Entonces, de préstamo a usuario, la relación es de 1 a 1. Entonces, la conclusión que sacamos es que la relación entre usuario y préstamo es de 1 a muchos, ¿cierto? Ahora, otra relación. Estamos mirando la relación la relación que es muy especial, que es la de la entidad que es de tipo transacción con el sujeto y luego con el objeto. Entonces, con el sujeto vemos que la relación es de 1 a muchos. Y con el objeto, nosotros podemos decir que entre préstamo y libro, un libro puede ser prestado, puede ser incluido en ¿cuántos préstamos? ¿En cuántos préstamos? ¿En uno o en muchos? Varios préstamos. Eso, en uno o varios préstamos, ¿cierto? Entonces, aquí en Sí. este sentido, diríamos que la cardinalidad es de 1 a muchos, Muchos. ¿cierto? Aquí le colocamos la M de muchos, o sea, una instancia de libros puede estar en muchos préstamos. Y en el sentido contrario. Ahora, ya le dijimos de libro a préstamo. Ahora, De de muchos. préstamo a libro. Un préstamo debe contener ¿cuántos libros? Pues ya nos dijo Angie que eso depende de la biblioteca, ¿cierto? Pero ahí en el enunciado sí nos decían que bueno, nos De decían que un muchos a usuario, muchos. nos decían que un usuario podía tener muchos préstamos, pero ¿cómo colocamos aquí? ¿Cómo podemos colocar aquí que un préstamo puede contener qué? ¿Colocamos que un solo libro o varios? Pues debería, o sea, podría ser de N a muchos. Sí, un préstamo puede contener uno o varios libros, ¿cierto? Coloquémoslo así, uno o varios. Es decir, yo puedo prestar uno de Calderón de la Barca, ¿cierto?
puedo prestar uno, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Y puedo prestar un libro de Java, ¿cierto? Supongamos yo voy a prestar esos 3 libros por 2 meses, pues, y que voy a leer todos los días. Sí, la idea es que le dejaran a uno prestar varios libros, ¿cierto? Un préstamo puede contener uno o varios libros, ¿cierto? Entonces, si es así, como es de cardinal, entonces aquí la cardinalidad, en este caso, sería de uno a muchos, ¿cierto? Cuando la relación en ambos sentidos es de uno a muchos, mire que aquí lo analizamos de libro a préstamo y aquí lo analizamos de préstamo a libro. Cuando la cardinalidad es de uno a muchos en ambos sentidos, entonces sacamos como conclusión que la cardinalidad es de muchos a muchos, ¿cierto? Entonces, así como lo estamos haciendo acá para esta relación que vemos entre estas dos entidades, entre usuario y préstamo, aquí le hicimos la de usuario y préstamo y luego la de préstamo al libro, ¿cierto? Aquí miramos que usuario y préstamo, la relación es de uno a muchos y que de préstamo al libro, la relación es de muchos a muchos. Entonces, así lo haríamos con las otras entidades, ¿cierto? De clase a libro, entonces podríamos decir que un libro, pues sería de la misma manera, pues como lo hemos definido, ¿cierto? Que un libro puede clasificarse, o sea, podríamos decir, un libro debe ser clasificado. A ver, Angie, que conoce más de eso. ¿Un libro se puede clasificar de varias formas o solamente de una? Profe, normalmente se clasifica en una sola. Por En una ejemplo, sola. está literatura, filosofía, matemáticas, ciencias. Pues en literatura se clasifican. Es que, por ejemplo, eso es un tema como muy, muy complejo porque, Muy por ejemplo, ambiguo. en literatura se clasifican lo que es literatura, por ejemplo, poesía, lo que es novelismo, lo que es bibliográfico, todo ese tipo de cosas. Exactamente. Pero bueno, un libro por lo general se clasifica solamente de una sola clase, que hace parte pues como de una sola clase, ¿cierto? Entonces aquí nosotros diríamos, bueno, ya lo analizamos, aquí diríamos nosotros que un libro debe ser clasificado y también eso depende de, ¿cierto? De la biblioteca. O sea, depende de las necesidades del usuario, de lo que nos digan allá, cómo quieren ellos clasificar los libros. Aquí lo vamos a colocar que un libro debe ser clasificado en una sola clase. Pero hablando de clases, es de clasificación. Sí. Sí, porque ya en clases tocaría entrar de pronto a crear subclases. Ah, sí. Eso ya Sí, es, sí. eso ya es otro cuento más largo y más enredado. Sí, sí, la verdad, sí. Sí, exacto. Exacto. Ahora, esto es de libro a clase. Ahora, en una clase puede clasificarse cuántos libros. ¿Cuántos libros pueden clasificar, por ejemplo, de tipo filosófico o de tipo de programación o bueno, cuántos libros podrían ser de cada uno de esos tipos? En una clase Pues, pueden clasificarse uno o muchos libros, ¿cierto? Obviamente no puede haber pues un solo libro de pues, filosofía o un solo o libro sea, de... una clase agrupa muchos libros. Exactamente, sí, exacto. Entonces un libro debe ser clasificado en una sola clase. Aquí, perdón, aquí es de uno a uno. Uy, muchachos, se me fue eso. Un libro debe ser clasificado en una sola clase. O sea, la cardinalidad en este sentido es de uno a uno. ¿Sí o no? Miren cómo cometí ese error tan grave. Profe, yo creo que no, profe, porque una clase puede ser clasificada o sea, una clase o categoría puede agrupar Sí, muchos eso es lo que estamos libros. diciendo en esta otra. En una clase pueden clasificarse uno o varios libros. Esta es la que es de Mm, cardinalidad de uno a muchos, ¿cierto? sí. Pero un Ah, libro, según ya. nos dijo Angie, solamente puede ser clasificado de una sola manera, o sea, de una sola Ah, clase. sí.
Sí, ¿cierto? profe, sí, Entonces así aquí es. la relación sería, cuando la relación en un sentido es de 1 a 1 y en otra es de 1 a muchos, entonces la que predomina es la mayor, o sea, esta de 1 a muchos. Entonces aquí la conclusión es que la relación es de 1, ay no, esto se me, es de 1 a muchos, o sea, este de acá, ¿cierto? Esta sería la clasificación en este sentido. De 1 a muchos es la conclusión de la relación que hay de 1. El que tiene cardinalidad 1 es clase y el que tiene cardinalidad muchos es libro, ¿cierto? En una clase hay muchos libros, ¿cierto? Lo mismo aquí en autor-libro ya sería distinto. Un libro puede ser escrito por ¿cuántos autores? ¿Qué opinan ¿Uno ustedes? o varios? Uno o varios. Uno, O varios autores. Entonces aquí la cardinalidad decimos que es de 1 a muchos, ¿cierto? Porque un libro, muchos autores. Ahora, un autor puede escribir ¿cuántos libros? puede escribir varios. Eso. Un autor puede escribir uno o varios libros. Entonces aquí la cardinalidad, vamos aquí a darle una entera a esto. La cardinalidad entonces aquí sería de 1 a muchos. Entonces la conclusión que aquí sacamos es que la relación entre autor y libro es ¿cuál? ¿Qué opinan ustedes? Si en un sentido es de 1 a muchos y en el otro es de 1 a muchos también, entonces ¿cuál sería la relación? ¿Qué conclusión? De varios a muchos. Sí, de muchos a muchos, O exactamente. sea, Bueno, de N a M o de M a M. de M a M o bueno, como muchas veces se coloca que de M a N, ¿cierto? Se Sí. coloca así. O O sea, de varios a muchos. sí, de muchos a muchos, de muchos a muchos. Entonces, así como así como estamos pues observando las relaciones entre todas estas entidades, así las terminaríamos todas, ¿cierto? Entonces, Sí, miren que profe. aquí está, sí, aquí está ya todas completas, clase libro, autor libro. Ah, faltó fue la del libro editorial, o sea, un libro puede ser editado en unas, bueno, un libro puede ser editado en ¿cuántas editoriales? Yo lo puse aquí que de 1 a 1, eso Una. depende, pero en realidad, pues, ¿qué puede pasar con un libro? ¿Cuántas editoriales se pueden? Solo una, profe. ¿En una Porque sola? Ah, bueno. la editorial es la que lo publica. Solamente sea, en una. Ah, bueno, eso hace parte como de las reglas del negocio. Yo realmente Ah, no sabía. Puede allí revisar sí. Sí, varios allí editores, pero solamente lo puede revisar una editorial. porque puede ser una editorial, publica muchos libros. Sí, una Sí, editorial puede editar pero varios sí, libros. En ese sentido pero un sería de solo 1 a libro muchos. pertenece. Sí, sí, lo que dice Angie, ¿verdad? Sí. Exacto, de 1 a 1. Entonces aquí la conclusión a la que llegamos sería que qué tipo de relación sería esto. En un sentido es de 1 a 1 y en el otro de 1 a muchos. Entonces, ¿cuál sería aquí la conclusión? Si en un sentido es de 1 a 1 y en el otro es de 1 a muchos. De uno a muchos. Sería de 1 a muchos, exacto. Siempre se toma el mayor. Lo único que nos faltó por mirar sería la de 1 a 1. O sea, aquí hemos visto la relación de 1 a muchos y de muchos a muchos, ¿cierto? La Sí. única que nos faltó pues como por detallar es la de la relación de 1 a 1. O sea, que creo que ustedes ya la han visto en Fundamento y Diseño de Base de Datos, que es la relación de generalización, especialización, pero eso ya la ven con más detalle allá, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean que algunas relaciones de 1 a 1, ya ahí sí tenemos que empezar a mirar pues qué es lo que hay que hacer con ella. Por ahora podemos con esto identificar las relaciones que hay en su modelo entidad-relación, ¿cierto? Ya con base en esto, nosotros haríamos el modelito, pero ese modelito ya sí lo veríamos pues más adelantico, ¿cierto? Ya el modelo entidad-relación, ya teniendo en cuenta todo ese análisis que hemos hecho. Pero para poder hacer este modelo, primero tenemos que hacer el análisis que acabamos de explicar. Eso sería lo que ustedes tenían que hacer en su proyecto. Este modelo lo dejamos mejor para otra entrega, ¿cierto? Por ahora la idea es que ustedes al menos hagan este análisis que acabamos de hacer.
¿cierto? O sea, identificar las entidades, los atributos y las relaciones. Ya, o sea que ¿Listo? para el foro hay que entregar ese modelo, ¿no? Sí, sí, Con el proyecto. sí, con el proyecto. Eso. Ya. O sea, lo que hay que entregar es esa guía que ustedes ven allí. Ustedes observan que aquí hay una guía. Esa guía es la que deben ustedes entregar, que les acabo de explicar acá. ¿Cierto? Eso es para el 29, o sea, todavía hay mucho tiempecito. Es esta guía, esta parte ya la habíamos explicado la semana pasada, solamente faltaba pues por explicar el modelo entidad-relación, ¿cierto? Sí. Que vamos a seguir pues mirando cositas la próxima semana. Bueno, Listo, profe. entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión. De pronto, ¿qué dudas tienen? Qué bueno que la otra semana ustedes trajeran bastantes dudas de su proyecto. Sería excelente, o me pueden preguntar por WhatsApp, bueno, por todos los espacios que tenemos. Buenas Profe. noches. Qué Sí. pena, qué pena. Sí, entonces sería entregar esa guía en grupo sin modelo entidad-relación. Sí, exacto. Sin el modelo de Ah, entidad listo. relación, pero sí con la identificación de las entidades, los atributos y las relaciones. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, Valentina, gracias a ti. Profe, Bueno, jóvenes, gracias. Dime, yo Jerónimo. también tengo una pregunta. ¿Será que hay problema? A ver, nosotros en la materia está la de programa, ¿cómo se llama? La estructura de datos, no, ¿cómo era? La de fundamento y diseño de bases de datos. Sí. Nos está mostrando una aplicación como una aplicación para hacer los diagramas de las bases de datos, para diseñar las bases de datos. No sé si de pronto te gustaría, pues, había algún problema si usáramos también ese para hacer las bases de datos, No, pues para entregar, claro que para no. entregarte el trabajo también. No, no hay ningún problema. El que quiera entregar el modelo de entidad relación de una vez, no hay ningún problema, pero no es obligatorio entregarlo. Solamente hasta que identifiquen las entidades, las entidades, los atributos y las relaciones. El que quiera Ah, listo, entregar de una profe. vez el modelo, no hay problema, lo pueden entregar. Claro que sí, Jerónimo. Listo, ¿Cómo profe, le muchas llama el gracias. aplicativo? En que Se están llama haciendo el modelo. Dia Día. UML. Ah, sí, claro. Lo voy a poner acá en el chat. Listo, pues. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, profe, muchísimas gracias. Feliz Listo, noche profe, para que esté bien, todos. hasta luego. Gracias, profe, hasta Bueno, luego. feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Profe, yo le tengo una pregunta. Ejemplo, yo que